Millonario llega sin avisar a la hora del banquete. Y no puede creer lo que ve. Bienvenidos a tu canal Historias que el alma recuerda. En el episodio de hoy, seremos testigos de cómo un millonario llega sin avisar a la hora del banquete. Y no puede creer lo que ve. Les pido de corazón que se suscriban y activen la campanita, y que nos regalen un like para que podamos seguir trayendo estas historias que nos tocan el alma. Don Damián Balbuena no se molestó en girar el pomo dorado de la puerta principal de su mansión. La acometió con el hombro, con la furia de un titán acostumbrado a que el universo entero se doblegara ante su voluntad. Sus mocasines de piel italiana, cuyo coste superaba el salario anual de un obrero, produjeron un eco agudo y violento que se estrelló contra el suelo de mármol pulido del inmenso vestíbulo. Su objetivo era claro y simple: venía en busca de sangre. Los informes de contabilidad que aferraba con su mano derecha vibraban, no por el viento, sino por la furia incontenible que recorría sus venas. Faltaba capital. Cantidades minúsculas, casi invisibles, una sangría constante y metódica que un ojo menos entrenado jamás habría detectado, pero que para él representaban una ofensa personal, una traición intolerable. Sofía. Bramó, y su voz, profunda y resonante, pareció hacer temblar los marcos de las valiosas obras de arte del siglo XIX que colgaban en las paredes desnudas. Sal de donde estés. Sé perfectamente que estás aquí. El silencio fue la única respuesta. Un silencio denso, anormal, que envolvía la casa como un sudario. Damián consultó su reloj de pulsera, una pieza de relojería suiza de edición limitada. Las 2 de la tarde en punto, la hora del almuerzo. En un día normal, la mansión debería estar viva con el tintineo de la vajilla, impregnada del aroma acre de los productos de limpieza, con el zumbido distante de una aspiradora. Pero hoy, solo percibía un murmullo lejano, una cadencia casi musical que se filtraba desde el gran comedor de invitados, un santuario que él no había profanado con su presencia desde el sombrío funeral de su esposa, 5 años atrás. A su lado, su madre, doña Leonor, luchaba por mantener el ritmo, con la respiración entrecortada y el rostro demudado. A sus 65 años, la matriarca del clan Balbuena aún conservaba una elegancia innata, pero la fatiga se había instalado en sus ojos, una lasitud profunda que solo poseen aquellos que han cargado con un luto durante demasiado tiempo. Damián, hijo, te lo ruego, contrólate, imploró ella, aferrándose con desesperación a la manga de su chaqueta gris. Debe de haber una explicación lógica. Sofía ha sido una empleada leal. Lleva 2 años al cuidado de esta casa. Nadie le roba a un Balbuena y queda impune, madre. Damián se zafó de su agarre con un gesto brusco y avanzó con determinación hacia las imponentes puertas dobles del comedor. Hoy mismo se va a la calle, y te aseguro que si falta una sola cucharilla de plata, llamaré a la Guardia Civil personalmente. Damián apoyó ambas manos sobre la madera tallada de las puertas y las abrió de par en par, con la mente preparada para descubrir a la empleada en un acto de pereza, o peor, con las manos en la masa. Pero la escena que se desplegó ante él le arrebató el aliento. El grito de acusación que había estado ensayando se desvaneció en su garganta, ahogado por una ola de incredulidad absoluta. El comedor, que normalmente era una cripta de penumbra y muebles fantasmales cubiertos por sábanas blancas, estaba ahora inundado por una luz natural que lo transformaba todo. Las pesadas cortinas de terciopelo habían sido descorridas. En el centro exacto de la estancia, la colosal mesa de caoba, en la que en tiempos pasados se habían sentado ministros y magnates financieros, había sido completamente reinventada. Aparecía dividida en 2 territorios simétricos. A la izquierda, 3 niños muy pequeños, que no superarían los 2 años, estaban sentados en tronas que habían sido adaptadas con cojines de terciopelo. Vestían camisas de un azul celeste inmaculado y pequeños baberos de color beige, y comían pasta con una sincronización que resultaba casi hipnótica. A la derecha, 3 niñas de apariencia idéntica, ataviadas con vestidos de un rosa vibrante, manejaban sus pequeños tenedores con una finura impropia de su corta edad. En la cabecera, de pie, como si dirigiera una orquesta silenciosa, se encontraba Sofía Montes. La joven empleada, con su uniforme blanco y negro impoluto, repartía más comida en los platos. En ese momento no parecía una sirvienta. Bajo aquella luz dorada, se asemejaba más a una protectora, a una guardiana. El sonido de las puertas al chocar contra los topes actuó como el disparo de una pistola. 6 pares de ojos infantiles se alzaron hacia él al unísono. 6 pares de ojos de un verde intenso, del verde del musgo en un bosque antiguo, del verde de la esmeralda que doña Leonor lucía en su dedo anular, del verde exacto de los ojos de Damián. El tiempo se fracturó.
Una cuchara de plata resbaló de una manita y cayó al suelo, produciendo un tintineo metálico que resonó como una detonación en el silencio sepulcral. Damián sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Su mente, forjada en la lógica implacable de los negocios, era incapaz de procesar aquella imagen surrealista. ¿Qué era aquello? ¿Una guardería ilegal? ¿Acaso Sofía estaba utilizando su mansión para ganar un dinero extra cuidando a los hijos de otros? La rabia inicial, que debería haberse intensificado, fue suplantada por un terror helado e incomprensible. Esos rostros, esas barbillas con un ligero hoyuelo, esa manera de arrugar la frente ante la interrupción. Doña Leonor, que había llegado al umbral justo detrás de su hijo, emitió un gemido ahogado. Se llevó ambas manos a la boca, y sus ojos se anegaron en lágrimas de forma instantánea. «Dios del cielo», susurró la anciana, con la voz quebrada como un cristal a punto de estallar. «Damián, por favor, míralos». Damián era incapaz de moverse. Estaba anclado al suelo, con la mirada fija en el niño situado en el extremo izquierdo de la mesa. El pequeño, lejos de asustarse por la presencia de aquel gigante enfurecido, lo observaba con una intensidad desafiante, con el ceño fruncido, una réplica exacta de la expresión de Damián cuando el valor de sus acciones se desplomaba en la bolsa. Sofía se giró con una lentitud exasperante. El color huyó de su rostro, dejándolo pálido como el mármol. La bandeja de plata que sostenía tembló en sus manos, pero su determinación impidió que cayera. Su oscura mirada viajó desde el semblante furibundo de Damián hasta la expresión devastada de Leonor. No pronunció un lo siento, ni un puedo explicarlo. Su única respuesta fue un movimiento firme. Sofía dio un paso al frente, interponiéndose físicamente entre el millonario y la mesa, extendiendo los brazos a ambos lados como si fuera un escudo humano. «Señor Valbuena», dijo con la voz temblorosa, pero manteniendo la barbilla en alto. «No esperaba su visita hoy. ¿Qué demonios significa esto?» La voz de Damián emergió ronca, irreconocible para sí mismo. «¿Quiénes son estos críos? ¿Por qué has convertido mi hogar en un zoológico?» «No son un zoológico», respondió Sofía, y por primera vez en 2 años, Damián detectó un filo de acero en su tono. «¿Son invitados?» «¿Invitados?» Damián dio un paso amenazante dentro del comedor, y la atmósfera se cargó de electricidad. Los niños, percibiendo el peligro inminente, dejaron de comer al instante. Las niñas del lado derecho comenzaron a sollozar en voz baja, un sonido agudo que le erizó la piel al millonario. «Estás desesperada. Quiero a estos intrusos fuera de mi propiedad ahora mismo. Voy a llamar a la policía por allanamiento de morada». Damián extrajo su teléfono móvil con un movimiento brusco, marcando números al azar, sin apartar la vista de los niños. Pero antes de que pudiera pulsar el botón de llamada, sintió una mano fría y huesuda que se aferraba a su muñeca con una fuerza sorprendente. Era su madre. Doña Leonor no miraba a Sofía, ni siquiera miraba a Damián. Sus ojos estaban fijos en la niña del centro, la que tenía el cabello rubio ceniza recogido en una diminuta coleta. «Cuelga ese teléfono, Damián», ordenó Leonor, empleando un tono de autoridad que no había usado con él desde su adolescencia. «Madre, por el amor de Dios, esta mujer ha traicionado nuestra confianza, ha metido a 6 bastardos en». «Te he dicho que cuelgues», gritó la anciana, avanzando hacia la mesa como si estuviera en un trance. «Mírala, Damián, por lo que más quieras, mírala bien». Damián bajó el teléfono, desconcertado por la vehemencia de su madre, y siguió la dirección de su mirada hacia la niña. La pequeña, asustada por los gritos, se había llevado una mano a la cara para secarse una lágrima. Al hacerlo, giró su rostro hacia la luz. Y allí, inequívocamente visible, justo debajo del lóbulo de su oreja derecha, en la delicada piel de su cuello, había una pequeña marca de nacimiento. Tenía la forma de una media luna, de un color café oscuro, precisa, inconfundible. El corazón de Damián dio un vuelco tan violento que sintió como si golpeara contra sus costillas con la fuerza de un martillo. Recordaba esa marca. La había visto 1.000.000 de veces. La había besado 1.000.000 de veces cuando su propio hijo, Ricardo, era apenas un bebé. Ricardo, que había perecido en aquel espantoso accidente de coche hacía ya 3 años. Ricardo, con quien había dejado de hablarse en los meses previos a su muerte. La habitación entera comenzó a girar a su alrededor, los muebles dorados y las pinturas al óleo se convirtieron en un borrón de colores sin sentido. Damián buscó desesperadamente la mirada de Sofía, anhelando una negación, esperando que ella dijera que era una simple coincidencia, que aquellos niños eran sus sobrinos lejanos, que todo era un elaborado engaño. Pero Sofía no negó absolutamente nada.
Solo lo miró con una mezcla desgarradora de terror y una tristeza infinita, y luego susurró dos palabras que cayeron sobre Damián como una sentencia de muerte. S'enfuyó. Mintas. El rugido de Damián hizo vibrar las copas de cristal apiladas en la vitrina del fondo. El eco de su propia voz le sonó ajeno, como si emergiera de las profundidades del océano. Mintas. Ricardo murió hace 3 años. Él no tenía hijos. Yo lo habría sabido. Damián avanzó hacia la mesa, cegado por una combinación tóxica de dolor antiguo y una furia que renacía con violencia. Los niños reaccionaron de inmediato. El llanto contenido de las niñas se transformó en un lamento abierto, agudo y descorazonador. Los niños varones, movidos por el instinto, se deslizaron de sus altas sillas con una torpeza ágil y se arrastraron para esconderse bajo el largo mantel que cubría la mesa, buscando un refugio desesperado. «No se acerque», gritó Sofía. La joven, habitualmente sumisa y de voz suave, se había transformado. Agarró un cuchillo de mesa, uno de plata sin filo destinado a la mantequilla, pero un arma al fin y al cabo, y lo sostuvo frente a ella. Sus manos temblaban visiblemente, pero sus pies estaban firmemente plantados en el suelo. «Si llega a tocar a uno solo de ellos, le juro por Dios que me olvidaré de quién es usted». Damián se detuvo en seco, más por la estupefacción de ver a su empleada doméstica armada que por un miedo real. «¿Te atreves a amenazarme en mi propia casa?», siseó él, cerrando los puños con tal fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «Te voy a destruir, Sofía. Voy a encargarme personalmente de que nunca más vuelvas a encontrar trabajo en toda España. Dime la verdad, ¿de quién son estos niños? ¿De qué orfanato los has sacado para intentar esta estafa?» «Dilo». «Son de Ricardo», gritó ella, con lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro, mezclándose con el sudor frío del pánico. «Son sextilizos, don Damián. Nacieron 6 meses después del accidente». «Imposible». Damián golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que un plato de pasta volara por los aires y se estrellara contra el suelo, salpicando salsa de tomate sobre el inmaculado traje azul de uno de los niños que se escondía. Ricardo estaba casado con esa mujer estéril. Por eso nunca tuvieron descendencia, por eso se odiaban. «Ricardo ya no estaba con ella», dijo Sofía, bajando el cuchillo ligeramente, pero sin ceder ni un centímetro de terreno. Él venía a verme». El silencio que siguió a esa declaración fue más denso y pesado que cualquiera de los gritos anteriores. Damián sintió un sabor amargo, como de bilis, en la parte posterior de su garganta. Su hijo, su único heredero, el príncipe destinado a gobernar el imperio industrial de los Balbuena, involucrado sentimentalmente con la hija de la cocinera, con una simple empleada del hogar. El clasismo, arraigado en lo más profundo de las venas de Damián, se manifestó con un asco visceral. «Eres una sucia oportunista», escupió Damián, mirándola con un desprecio absoluto. «Sedujiste a mi hijo para robarle su dinero, y ahora que él ya no está, vienes a por mí. ¿De verdad crees que soy estúpido? 6 hijos. Eso es una aberración biológica. Es un fraude». «No es un fraude». La voz de doña Leonor intervino. La anciana estaba arrodillada en el suelo, sin importarle en lo más mínimo que su vestido de seda gris se manchara con la comida esparcida. Había logrado coaccionar a uno de los niños para que saliera de debajo de la mesa. Lo sostenía por los hombros, observándolo como si estuviera contemplando a un fantasma. «Damián, tienen la nariz de tu padre, tienen el mentón de Ricardo. La sangre no miente. La sangre se demuestra en un laboratorio, no con sentimentalismos de vieja», bramó Damián, incapaz de aceptar la verdad que sus propios ojos le gritaban. Si aceptaba esto, tendría que aceptar que su hijo le había mentido, que tenía 6 nietos viviendo en la miseria mientras él nadaba en una opulencia insultante. La culpa era un monstruo que no estaba dispuesto a dejar entrar en su vida. Damián se giró de nuevo hacia Sofía, recuperando su compostura de hombre de negocios implacable. «Escúchame con mucha atención. Vas a tomar a estos niños y vas a desaparecer de mi propiedad ahora mismo. Tienes exactamente 10 minutos. Si todavía te veo aquí cuando regrese de mi despacho, llamaré a seguridad para que te saquen a rastras, y no esperes recibir ni un céntimo de liquidación». Damián dio media vuelta, dispuesto a marcharse, a huir de aquella sala llena de ojos verdes que lo juzgaban en silencio. Necesitaba un whisky doble. Necesitaba llamar a su batallón de abogados. Necesitaba borrar esa imagen de su memoria. «Tengo una carta», dijo Sofía. Su voz fue apenas un susurro, pero tuvo el poder de detener a Damián en el umbral. Él no se giró. «Una carta», repitió ella, esta vez con más fuerza. «Ricardo me la entregó la noche antes de su viaje.
Me dijo. Si algo me sucede, si mi padre intenta hacerte daño, dale esto. Damián apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. Cada mención del nombre de su hijo era una nueva puñalada en una herida abierta. Es una falsificación, dijo él sin voltearse. Está escrita a mano, insistió Sofía, metiendo la mano en el bolsillo de su delantal y extrayendo un sobre de papel color crema, arrugado y manchado por el paso del tiempo, pero sellado con cera roja. Con su letra. ¿Y tiene algo más dentro? ¿Algo que solo usted y él sabían? Damián sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Existían secretos entre él y Ricardo, secretos oscuros sobre los negocios familiares, sobre cuentas bancarias en Suiza, sobre pactos que nunca deberían haber visto la luz. Si esa muchacha poseía información privilegiada, era increíblemente peligrosa. Lentamente, como un animal acorralado que evalúa sus opciones, Damián se giró. Vio el sobre en la mano de Sofía y reconoció el papel. Era papel de su despacho privado. Dámela, ordenó, extendiendo la mano. Sofía negó con la cabeza y retrocedió un paso, acercándose más a los niños que ahora se agrupaban alrededor de doña Leonor, quien lloraba en silencio, abrazando a 3 de ellos a la vez. No, dijo Sofía. No se la daré para que la destruya. La leerá aquí mismo, delante de su madre, delante de sus nietos. O le juro que mañana a primera hora estaré en la redacción del periódico más importante. El hombre más rico de España desahucia a sus 6 nietos. Imagínese el titular, Don Damián. El valor de sus acciones caería en picado antes de que pudiera terminarse su café matutino. Damián la observó con una mezcla de odio y una incipiente y reticente admiración. La chica tenía agallas. Era una adversaria digna. Estás jugando con fuego, niña, advirtió él, dando un paso lento y calculado hacia ella. Si esa carta resulta ser falsa, me aseguraré de que te encarcelen por extorsión. Pasarás el resto de tu juventud en una celda, y estos niños terminarán en servicios sociales, separados para siempre. ¿Estás dispuesta a correr ese riesgo? El silencio volvió a apoderarse del comedor. Solo se oía la respiración agitada de doña Leonor. Sofía miró a los niños, a sus ropas remendadas, a sus zapatos gastados que chocaban brutalmente con el lujo de la mansión. Luego miró a Damián directamente a los ojos, sostuvo su mirada de hielo, y con mano firme, extendió el sobre hacia él. Yo no le tengo miedo a la verdad, don Damián. El que tiene miedo aquí es usted. Damián le arrancó el sobre de las manos con un gesto violento. El papel crujió. Rompió el sello de cera sin ninguna ceremonia, sus dedos, habitualmente precisos, ahora torpes por la adrenalina. Extrajo la hoja doblada. La caligrafía era inconfundible, apretada, inclinada hacia la derecha, nerviosa. La letra de Ricardo. Damián leyó la primera línea y sintió que las rodillas le flaqueaban. El color abandonó su rostro por completo, dejándolo con un tono grisáceo, como si hubiera envejecido 10 años en un solo segundo. No, susurró, dejando caer la mano que sostenía la carta. Doña Leonor se levantó con dificultad, soltando a los niños, y se acercó a su hijo. ¿Qué dice, Damián?, preguntó ella con voz exigente. ¿Qué dice mi hijo? Damián levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos, perdidos en un lugar lejano. Miró a Sofía, ya no como a una sirvienta, sino como si estuviera viendo a un espectro. ¿Dice? Damián tragó saliva, incapaz de articular la frase completa. Dice que ellos son los únicos herederos legítimos, y dice que yo no merezco conocerlos. En ese preciso instante, la puerta principal de la mansión se abrió de golpe en la distancia. Unos pasos rápidos y el taconeo de zapatos caros resonaron en el vestíbulo, seguidos de una voz arrogante y jovial. Tío Damián, abuela, ya llegué. Espero que no hayan empezado a comer sin el futuro dueño de todo esto. Sofía se tensó visiblemente. Damián cerró los ojos con dolor. Era Adrián, su sobrino, el buitre. La verdadera guerra acababa de comenzar. Las pisadas de Adrián resonaban en el mármol del pasillo, acercándose como la cuenta regresiva de una bomba. Pero dentro del comedor, el tiempo parecía haberse congelado en una burbuja de angustia. Damián sostenía la carta de su hijo muerto con manos que habían perdido toda su firmeza. El papel temblaba, produciendo un sonido seco, casi imperceptible, que competía con los sollozos ahogados de doña Leonor. Lila, exigio Sofía. Su voz ya no era la de una empleada doméstica. Era la voz de una madre acorralada que se jugaba la vida. Lee la parte final. Lo que él escribió sobre el reloj. Damián levantó la vista del papel con los ojos inyectados en sangre. El reloj.
Esa palabra fue un golpe físico en el estómago, un impacto que le robó el aire. El golpe de la verdad lo alcanzó en el estómago, dejándolo sin aire. Nadie, absolutamente nadie, conocía la historia del reloj. Era un secreto familiar, una reliquia de dolor enterrada bajo 3 décadas de un silencio sepulcral y pesado. La memoria lo asaltó con una claridad brutal. Ricardo, con apenas 10 años, sus ojos llenos de pánico, después de haber roto el Patek Philippe, que era el tesoro más preciado de Damián, una herencia que había pasado de generación en generación. El miedo había impulsado al niño a enterrar las piezas destrozadas en el jardín, bajo el rosal favorito de su madre, un santuario de pétalos blancos. Damián, en su furia ciega, había despedido a 2 jardineros leales, acusándolos de un robo que nunca cometieron. Fue solo años después, con Ricardo postrado en una cama de hospital por una neumonía que casi se lo lleva, que la confesión brotó de sus labios en un susurro febril, un secreto compartido en la penumbra de la enfermedad. Solo ellos dos en todo el universo conocían esa historia. Damián bajó la vista hacia el papel arrugado, y con una voz que era apenas un eco ronco y quebrado de su antiguo poder, leyó en voz alta: «Papá, sé que nunca fui el hijo que esperabas. Sé que mi decisión de amar a Sofía fue la última y más grande de tus decepciones, pero te juro, por el reloj que enterré bajo el rosal de mamá, que estos niños son mi sangre, son mi vida, y ahora, son tu único futuro. Si estás leyendo estas palabras, es porque mi tiempo se ha agotado. No cometas conmigo el mismo error que cometiste con tus jardineros. No busques culpables donde solo encontrarás inocentes. Protégé a Sofía. Protégelos a ellos. Son 6, papá. 6 milagros que ciertamente no merezco, pero que tú necesitas desesperadamente para que el apellido Balbuena no se extinga en la frialdad de una cuenta bancaria». El papel, ahora desprovisto de su poder, se deslizó de los dedos entumecidos de Damián y cayó sobre la mesa, aterrizando con una suavidad espectral entre un plato de pasta a medio comer y la mano diminuta de uno de los niños. Doña Leonor se abalanzó sobre la carta como si fuera una reliquia sagrada. La apretó contra su pecho, cerrando los ojos con fuerza mientras las lágrimas trazaban nuevos surcos en las arrugas de su rostro. «Es él», gimió la anciana, besando el papel con devoción. «Es mi niño, hablándonos desde el más allá. Damián, ¿lo estás oyendo? Te lo está diciendo. Son tus nietos». Damián retrocedió un paso, tambaleándose como un boxeador a punto de caer. Se apoyó pesadamente en el respaldo de una silla de caoba vacía, luchando por cada bocanada de aire. Su mente, una fortaleza construida sobre cimientos de lógica, números y contratos, se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo. La prueba del reloj era irrefutable, absoluta. No existía ninguna posibilidad de que Sofía conociera esa historia. Ninguna. Miró a los niños con unos ojos completamente nuevos. Ya no veía intrusos, ni una estafa. Veía la nariz de Ricardo en el rostro del niño que lo observaba con un temor reverencial. Veía la forma exacta de los ojos de su difunta esposa en la niña que se aferraba a un trozo de pan como si fuera un tesoro. El horror de lo que había estado a punto de hacer, de echarlos a la calle como si fueran animales, lo golpeó con la fuerza devastadora de un tsunami. «¿Por qué?», preguntó Damián, con la voz reducida a un hilo apenas audible, dirigiendo su mirada a Sofía. «¿Por qué has esperado 3 largos años? ¿Por qué me dejaste pudrirme en este infierno de soledad si los tenías a ellos?» Sofía no bajó la guardia. Mantuvo su postura protectora, un escudo humano frente a los niños. «Porque usted me odiaba, don Damián. El día que Ricardo murió, usted gritó en mitad del funeral que ojalá hubiera muerto sin dejar descendencia, para que esa mujer no pudiera llevarse ni un céntimo. Yo estaba embarazada de 3 meses. Tenía pánico. Pánico de que me los arrebatara. Pánico de que los utilizara como peones en sus juegos de poder. Pánico de que los rechazara y los humillara». «¿Y por qué ahora?», insistió él, el dolor tiñendo cada sílaba. «Porque se me acabó el dinero», confesó ella, con una dignidad brutal que lo desarmó. «Vendí cada pequeña cosa que Ricardo me dejó. Trabajé de noche, cosiendo ropa ajena, limpiando suelos mugrientos, pero son 6, señor. Comen sin parar, crecen a cada instante, se enferman. Conseguí entrar a trabajar aquí hace 2 años, usando un nombre falso en la agencia, solo para poder estar cerca, solo para observar si usted aún tenía un corazón, para ver si merecía el privilegio de conocerlos». «¿Y qué fue lo que viste?», preguntó Damián, temiendo la respuesta más que a nada en el mundo. «Vi a un hombre inmensamente triste», respondió ella con una suavidad inesperada. «Un hombre que cena solo cada noche en una mesa para 12 personas.
La revelación quedó suspendida en el aire, cruda, dolorosa, insoportable. Damián sintió una punzada de vergüenza tan aguda que tuvo que desviar la mirada, incapaz de sostenerla de ella. Pero ese frágil momento de vulnerabilidad fue destrozado violentamente. Las puertas del comedor se abrieron de golpe, chocando contra los topes de la pared con un estruendo que hizo saltar a todos. «Pero bueno», gritó una voz estridente, cargada de una alegría tan falsa que rechinaba. «¿Se puede saber por qué tanto misterio? Llevo 5 minutos gritando en el pasillo y nadie». Adrián se clavó en el umbral. Su sonrisa de anuncio de dentífrico se congeló en su rostro, transformándose lentamente en una mueca de asco y profunda confusión. Vestía un traje de lino color beige, mocasines caros sin calcetines y unas gafas de sol de marca empujadas hacia arriba sobre su cabello engominado. Era la personificación del éxito superficial, el sobrino que había ocupado el vacío de poder tras la muerte de Ricardo, esperando con una paciencia de buitre a que el viejo Damián falleciera para heredar el imperio. Sus ojos recorrieron la escena caótica, la comida esparcida por el suelo, las sillas en desorden, Sofía con su uniforme manchado y, sobre todo, la media docena de niños pequeños que lo miraban con unos ojos enormes y asustados. «¿Pero qué demonios es esto?», soltó Adrián, dejando escapar una risa nerviosa y profundamente desagradable. «Tío, ¿te has vuelto completamente loco? ¿Has montado una guardería benéfica en el comedor principal? Juela pobre». El comentario flotó en el aire como un gas venenoso. Sofía apretó los dientes hasta hacerse daño, y doña Leonor se puso de pie, secándose las lágrimas con un gesto rápido, recuperando su porte de matriarca. Damián no dijo nada. Simplemente observaba a Adrián. Por primera vez en muchos años, lo estaba viendo de verdad. No veía al sobrino eficiente que le presentaba informes impecables. Veía a un extraño arrogante dentro de su casa, insultando a su propia sangre. «Adrián», dijo Damián, con un tono peligrosamente bajo y controlado. «Cierra la boca. Que cierre la boca». Adrián entró en la sala, ignorando por completo la advertencia, caminando con la arrogancia de quien se siente el dueño y señor. «Tío, de verdad, tienes que despedir a esta chica. Mira el desastre que ha montado. Ha traído a toda su prole de la favela o de donde sea que viva. Es completamente antihigiénico. Estos niños están tocando la mesa con las manos sucias». Adrián llegó hasta la mesa y, con un gesto de infinito desdén, empujó la silla de una de las niñas. La pequeña, asustada por el movimiento brusco, rompió a llorar a gritos. Ese llanto fue la gota que colmó el vaso, algo se rompió dentro de Damián. El llanto de esa niña fue la chispa que detonó el polvorín. Como si estuvieran conectados por un cable invisible, los otros 5 niños comenzaron a llorar al unísono, un coro de angustia que llenó la sala de techos altos. «¡Cállense!», gritó Adrián, tapándose los oídos y haciendo una mueca de dolor exagerada. «Dios mío, qué ruido tan insoportable. Sofía, saca a estas ratas de aquí ahora mismo». «Uchijuruki». Adrián levantó la mano, haciendo ademán de agarrar a la niña que lloraba para sacarla por la fuerza de la silla. «No la toques». El grito no provino de Sofía, sino de Damián. Fue un rugido animal, profundo y autoritario, que pareció hacer temblar los cristales de las ventanas. Adrián se quedó paralizado, con la mano suspendida en el aire, girándose lentamente hacia su tío. Jamás, en toda su vida, había escuchado ese tono dirigido hacia él. Era el tono que Damián reservaba para los competidores a los que estaba a punto de aniquilar en los negocios. «Tío, solo intento ayudarte a limpiar este desastre», balbuceó Adrián, bajando la mano lentamente, pero sin borrar su sonrisa nerviosa. «No puedes permitir que el servicio abuse de ti de esta manera. Es una falta de respeto intolerable. Mira esto. Han manchado la alfombra persa». Damián avanzó lentamente, rodeando la mesa. Sus pasos eran pesados, deliberados. Se detuvo justo frente a Adrián, invadiendo su espacio personal. Damián era más bajo que su sobrino, pero en ese momento parecía un gigante de 3 metros. «El único desastre que hay aquí, Adrián, eres tú», dijo Damián, escupiendo cada palabra como si fuera veneno. «Acabas de llamar ratas a estos niños». Adrián parpadeó, completamente descolocado por el cambio de dinámica. Miró a Sofía, buscando algún tipo de complicidad en la víctima, pero ella lo fulminaba con una mirada de odio ardiente. Miró a su tía Leonor, pero la anciana estaba ocupada consolando a los niños, dándoles la espalda a los adultos. «Vamos, tío, es solo una forma de hablar», se defendió Adrián con una risita incómoda. «Son los hijos de la sirvienta.
Probablemente ni siquiera tengan padre. No entiendo por qué te pones así. ¿Acaso te han dado pena? Ya sabes que esta gente es experta en dar lástima para sacar dinero. Seguro que Sofía te ha contado alguna historia triste para que le subas el sueldo. Sofía dio un paso al frente, con los puños cerrados a los costados de su cuerpo. Estos niños tienen un padre, dijo ella con voz firme, aunque las lágrimas seguían brillando en sus mejillas. Un padre que tenía más clase y dignidad en su dedo meñique de la que tú tendrás en todo tu cuerpo, Adrián. Adrián se giró hacia ella, y sus ojos brillaron con malicia. Ah, ¿sí? ¿Y dónde está ese padre fantástico? ¿En la cárcel? ¿O salió huyendo en cuanto vio que venían 6 de golpe? Está muerto, dijo Damián. La palabra cayó en la sala como una losa de plomo. Adrián se giró hacia su tío, notando por primera vez de su abuela. Doña Leonor los acunaba, susurrando palabras suaves que parecían ser el único bálsamo en aquella atmósfera cargada de veneno. No vas a llamar a absolutamente nadie, sentenció Damián, su respiración agitada era el único sonido que rompía el murmullo de los niños. Y ni se te ocurra volver a mencionar las fusiones. Tu única tarea ahora es sentarte en esa silla y cerrar la boca. Pero, ¿por qué? Adrián empezaba a sentir un pánico genuino. Su herencia, su futuro cuidadosamente planeado, todo dependía del frágil estado de ánimo de este anciano. Si Damián estaba perdiendo la cabeza, si la senilidad había hecho presa en él, necesitaba actuar con rapidez. Tío, estás actuando de una forma muy extraña. ¿Qué es ese papel? Sus ojos de depredador se clavaron en la carta sobre la mesa. Su instinto de tiburón, entrenado para oler la sangre en el agua de las salas de juntas, detectó una amenaza mortal. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se abalanzó y tomó la carta. «Suéltala», gritó Sofía, lanzándose hacia él. Pero Adrián era más rápido y considerablemente más fuerte. La apartó con un empujón de su hombro, haciéndola trastabillar, y leyó las primeras líneas con una avidez febril. Sus ojos se movían rápidamente de izquierda a derecha. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego se transformó en una máscara de furia helada. «Herederos legítimos, mi sangre», leyó Adrián en voz alta, su tono cargado de una burla venenosa. «Esto es una broma, ¿verdad, Ricardo?» Adrián soltó una carcajada, pero no había rastro de humor en ella. Era el sonido de la histeria, un sonido peligroso. Arrojó la carta sobre la mesa como si le quemara los dedos. «Esto es una falsificación burda», gritó, señalando a Sofía con un dedo acusador. «Eres una criminal. Ricardo te despreciaba. Él mismo me lo dijo. Me dijo que solo fuiste una aventura de una noche, un error lamentable». «Mentira», gritó Sofía, su voz rota por el dolor y la rabia. «Nos amábamos. Íbamos a casarnos en secreto el mismo mes en que murió». «Khaled, sucia mentirosa». Adrián avanzó hacia ella, levantando la mano como si fuera a golpearla. «Basta». La voz de Damián detuvo el tiempo de nuevo. Pero esta vez no fue solo un grito. Con una calma aterradora, Damián caminó hacia su escritorio de caoba en una esquina del comedor. Abrió un cajón con una pequeña llave dorada y extrajo un objeto pesado y negro. No era un arma, sino un teléfono satelital antiguo, una reliquia que solo usaba para emergencias extremas. Marcó un número de memoria, sus dedos moviéndose con una precisión mecánica. Todos en la sala lo observaban. Adrián respiraba agitadamente, con el rostro enrojecido por la ira. Sofía abrazaba con fuerza a los niños, que se habían vuelto a asustar por los gritos. «Doctor Mendoza», dijo Damián al teléfono, sin dejar de clavar su mirada en Adrián. «Sí, soy Damián Balbuena. Necesito que venga a la mansión inmediatamente. Traiga el equipo completo para pruebas genéticas». Hizo una pausa, escuchando la respuesta. «Sí, ADN. Urgent». «No, no es para uno de mis caballos». Su voz se quebró por un microsegundo antes de recuperar su firmeza de acero. «Es para mis posibles nietos». Colgó el teléfono y miró a los presentes como un juez a punto de dictar sentencia. «Nadie sale de esta casa hasta que el doctor llegue», sentenció. «Adrián, si intentas irte, asumiré que tienes algo que ocultar y te borraré del testamento hoy mismo. Sofía, si intentas irte, asumiré que mientes y llamaré a la policía». «Yo no tengo miedo», dijo Sofía, levantando la barbilla con una niña en brazos. «Llame a quien quiera. La sangre no miente». Adrián se aflojó la corbata, con gotas de sudor perlando su frente. Miró a los niños, miró la carta y miró a su tío.
Se dio cuenta de que su posición como único heredero acababa de empezar a pender de un hilo muy, muy fino. Bien, dijo Adrián, forzando una sonrisa que parecía más una cicatriz. Haz la prueba. Pero cuando salga negativa, tío, quiero que esta mujer pague con la cárcel. Y quiero que tú me pidas perdón por haber dudado de mí. Hecho, respondió Damián. Afuera, el cielo comenzó a oscurecerse de repente. Una tormenta de verano, violenta y repentina, amenazaba con estallar sobre la mansión Balbuena, un reflejo perfecto de la tormenta que acababa de desatarse en su interior. La guerra por la herencia había comenzado, y había 6 pequeños e inocentes soldados en la línea de fuego. El doctor Mendoza llegó 25 minutos después, con la respiración entrecortada y un maletín de cuero negro apretado contra su pecho. Era un hombre bajo, calvo y de gafas gruesas que había servido a la familia Balbuena durante 40 años. Había firmado el acta de nacimiento de Ricardo, había certificado la defunción de la esposa de Damián y había cosido la ceja de Adrián cuando se cayó de un caballo a los 12 años. Conocía los secretos de esa casa mejor que sus propios cimientos. Al entrar en el comedor, el médico se detuvo en seco. La escena era surrealista. Los platos rotos seguían en el suelo. Los niños, ahora más tranquilos pero con los ojos enrojecidos de llorar, estaban agrupados en una esquina sobre una alfombra, rodeados por Sofía y doña Leonor, como si estuvieran en un búnker improvisado. Damián estaba de pie junto a la ventana, observando las nubes negras que se arremolinaban, y Adrián estaba sentado en la cabecera de la mesa, revisando su reloj con una mezcla de impaciencia y disgusto. Don Damián, dijo el doctor, aclarándose la garganta. He venido lo más rápido que he podido. ¿Hay algún herido? Nadie está herido, Arturo, dijo Damián sin girarse. Luego, se dio la vuelta lentamente. Su rostro era una máscara de piedra. Necesito que realices pruebas de paternidad ahora mismo. A esos 6 niños. Y quiero que compares las muestras con el ADN de Ricardo que guardamos en el archivo médico de la clínica tras su accidente. El doctor Mendoza abrió la boca, su mirada viajando de los 6 niños idénticos a la joven empleada. Sus ojos se abrieron de par en par detrás de las lentes gruesas. No hizo preguntas estúpidas. Era un profesional consumado. Entiendo, dijo el médico, caminando hacia la mesa y abriendo su maletín. El sonido de los cierres metálicos resonó como el cargar de un arma. Necessitaire, hisopos buccales. Será rápido, pero con niños tan pequeños puede ser difícil si no cooperan. Cooperarán, aseguró Sofía. Se levantó del suelo, alisándose el delantal manchado. Tenía 2 niñas aferradas a sus piernas. No tienen nada que ocultar. Adrián se levantó de un salto y se acercó al médico, invadiendo su espacio personal. Asegúrate de hacerlo bien, Mendoza, siseó el sobrino. No quiero errores. Esta mujer es lista. Vigila que no te cambie los hisopos o haga algún truco de magia de barrio bajo. Yo te observaré todo el tiempo. El médico lo miró por encima de sus gafas con un desdén apenas disimulado. Joven Adrián, llevo haciendo esto desde antes de que usted naciera. Mi integridad no está en venta. Siéntese y cállese. Adrián retrocedió, murmurando insultos entre dientes. Pero no se movió de allí. Se quedó de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, sus ojos clavados en las manos del doctor como un halcón vigilando a su presa. El proceso que siguió fue una forma de tortura silenciosa. Uno por uno, Sofía levantó a sus hijos y los sentó en su regazo. El doctor, con manos que eran a la vez suaves pero firmes, introdujo los hisopos en sus pequeñas bocas. Algunos de los niños lloraron, asustados por aquel extraño de bata blanca y olor a desinfectante. Otros, curiosamente, abrieron la boca con una confianza sorprendente, mirando fijamente a Damián mientras lo hacían, como si lo estuvieran retando. Damián no se perdió ni un solo detalle. Observaba cada gesto, cada mueca, cada lágrima. Cuando le tocó el turno al niño que Adrián había intentado atrapar antes, el pequeño tosió y apartó la cara con un gesto de enfado. Tranquilo, campeón, susurró el doctor Mendoza con una ternura que parecía fuera de lugar en aquel ambiente tan tenso. Solo es un cosquilleo. Tienes el mismo temperamento que tu pa. Aunque Ricardo cuando tenía tu edad. La frase quedó suspendida en el aire, inacabada pero cargada de significado. Damián apretó la mandíbula con tanta fuerza que sintió un dolor agudo. Adrián soltó un bufido de burla. No empiece a sacar conclusiones, doctor, advirtió Adrián. La ciencia es fría. Los parecidos son simples coincidencias. Yo tengo un perro que se parece a mi vecino y no por eso son parientes. Sofía terminó con el último niño.
Estaba visiblemente exhausta, con la frente perlada de sudor, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz e inquebrantable. Cuando el doctor guardó las 12 muestras en tubos sellados y etiquetados con una precisión casi quirúrgica, Sofía se puso de pie y miró directamente a Damián. «Ya tiene lo que quería», dijo ella, su voz firme, sin un atisbo de temblor. «Ahora, escúcheme bien, don Damián Balbuena». Damián arqueó una ceja, sorprendido por su audacia. «Usted me ha humillado», continuó Sofía. «Ha llamado bastardos a sus propios nietos. Ha permitido que ese hombre», señaló a Adrián con un asco indisimulado, «los llame ratas. Ha dudado de la palabra de su hijo muerto». Damián sostuvo su mirada. «Solo busco la verdad. En mi mundo, la verdad se prueba, no se regala». «Bien», dijo Sofía, dando un paso al frente. «Entonces, hagamos un trato. Usted tiene su prueba, pero cuando esos papeles digan positivo, cuando la ciencia le grite en la cara que estos niños llevan su sangre y la de Ricardo, usted va a pagar un precio». «¿Cuánto quieres?», interrumpió Adrián, riendo con desprecio. «¿1 millón? ¿2? Sabía que al final todo se trataba de dinero». Sofía ni siquiera se molestó en mirar a Adrián. Sus ojos estaban encadenados a los de Damián. «No quiero su dinero sucio a mí. Quiero dignidad. Si los resultados son positivos, usted, don Damián Balbuena, el hombre que nunca se inclina ante nadie, se arrodillará». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Incluso el doctor Mendoza dejó de guardar sus instrumentos. «¿Qué has dicho?», preguntó Damián, su voz peligrosamente baja. «Se arrodillará delante de estos niños», repitió Sofía con fuerza, «y les pedirá perdón. A ellos y a la memoria de su padre. Delante de todos». Adrián estalló en carcajadas. «Está completamente loca, tío. Échala de una vez. Esto es un insulto. Tú, arrodillarte ante la sirvienta y sus bastardos». Pero Damián no se reía. Estaba evaluando a la mujer que tenía frente a él. Veía el fuego en sus ojos. Veía una certeza absoluta. Nadie en el mundo de los negocios apostaría tan alto si no tuviera la mano ganadora. Por primera vez, la duda real se instaló en el corazón del millonario. No la duda de si eran sus nietos, sino la certeza aterradora de que quizás, solo quizás, él era el verdadero villano de esta historia. «Trato hecho», dijo Damián, su voz fría como el hielo. «Pero si la prueba es negativa, te irás a la cárcel por fraude y nunca volverás a ver la luz del sol». «Acepto», dijo Sofía sin dudar. El doctor Mendoza cerró el maletín con un clic que sonó definitivo. «Llevaré esto personalmente al laboratorio central. Haré que abran el turno de noche. Tendré los resultados mañana a primera hora. Hasta entonces, sugiero que todos intenten descansar, aunque dudo que alguien pueda dormir en esta casa esta noche». Un trueno retumbó en el exterior, tan fuerte que los cristales de las ventanas vibraron. La tormenta había llegado, y con ella, una noche que cambiaría el destino de la dinastía Balbuena para siempre. La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión con la furia de 1000 piedras lanzadas desde el cielo. La electricidad había parpadeado 2 veces, dejando la enorme casa sumida en penumbras momentáneas antes de que el generador de emergencia zumbara en el sótano. Damián se había retirado a su despacho con una botella de whisky y la orden estricta de no ser molestado. Adrián había salido furioso en su deportivo, prometiendo volver con sus propios abogados a la mañana siguiente, incapaz de soportar el olor a pañales y pobreza, como había gritado antes de dar un portazo. La casa quedó en un silencio tenso, solo roto por el rugido de la tormenta. Sofía se encontraba en el ala de invitados, una sección de la casa que olía a cerrado y a naftalina. Damián, en un gesto de calculada generosidad, o quizás para mantenerlos vigilados bajo su techo, había permitido que se quedaran esa noche mientras esperaban los resultados. Pero la hospitalidad de los Balbuena tenía límites crueles. La habitación era enorme, con muebles antiguos cubiertos de sábanas blancas como fantasmas, pero estaba helada. La calefacción central no llegaba con fuerza a esa ala en desuso. Los 6 niños estaban acurrucados en la gran cama matrimonial, tiritando. Sus ropas estaban sucias de salsa de tomate y sudor. No tenían pijamas, no tenían pañales de repuesto, no tenían nada. Sofía había salido de su pequeña casa esa mañana pensando que volvería en unas horas tras su turno, no que acabaría trincherada en la mansión del enemigo. «Tengo frío, mamá», gimió una de las niñas, frotándose los brazos desnudos. Sofía miró a su alrededor con desesperación. Abrió los armarios vacíos, fue al baño y solo encontró toallas decorativas ásperas y pequeñas. La temperatura estaba bajando rápidamente.
La tormenta traía un frente frío inusual para la época. Sus hijos temblaban. Sus pequeños labios empezaban a ponerse morados. La ira y la impotencia hervían en la sangre de Sofía. Miró hacia la puerta, pensando en pedir ayuda a los sirvientes, pero recordó la orden de Damián: nadie les da nada hasta que yo vea los papeles. Estaban solos. Entonces, sus ojos se posaron en las ventanas. Las ventanas de 3 metros de altura estaban cubiertas por unas cortinas majestuosas. Eran de terciopelo azul real, forradas con seda gruesa, pesadas, cálidas, carísimas. Probablemente costaban más que todo lo que Sofía había ganado en su vida. Eran patrimonio de la casa, intocables, sagradas. Sofía no lo pensó 2 veces. Caminó hacia la ventana más grande. Agarró la tela pesada con ambas manos. «Perdóname, Ricardo», susurró al techo, «pero tus hijos no van a pasar frío». Tiró con fuerza. La tela resistió un momento y luego, con un sonido rasgado que sonó como un grito, se desprendió de los rieles superiores, cayendo sobre ella como una cascada azul. Sofía arrastró la inmensa cortina hasta el centro de la habitación. Sacó de su bolsillo unas pequeñas tijeras de costura que siempre llevaba en su delantal de trabajo y se arrodilló en el suelo. El sonido de las tijeras cortando el terciopelo de 500 euros el metro fue liberador. Sofía cortaba con rabia, con precisión, con amor. Cortó grandes cuadrados, hizo agujeros para las cabezas y los brazos. Improviso ponchos. Improviso mantas. «Venid aquí, mis amores», llamó suavemente. Los niños bajaron de la cama y corrieron hacia ella. Sofía les quitó la ropa sucia y húmeda y les puso los ponchos de terciopelo real. La tela era suave y cálida. Los niños se abrazaron a la suavidad, dejando de temblar casi al instante. Parecían pequeños príncipes medievales vestidos con los restos de la arrogancia de su abuelo. Sofía estaba tan concentrada en abotonar el traje improvisado del último niño que no oyó la puerta abrirse. Doña Leonor estaba en el umbral. Llevaba una bata de seda y sostenía un candelabro antiguo con velas encendidas, pues la luz del pasillo había fallado. La anciana se quedó paralizada viendo la escena. Vio las cortinas destrozadas en el suelo. Vio los restos de la decoración centenaria de la familia Balbuena convertidos en harapos. En cualquier otro momento, Leonor habría gritado por el sacrilegio. Esas cortinas las había elegido ella misma hacía 30 años en París. Pero entonces vio a los niños. Vio cómo se acurrucaban en la tela azul. Vio cómo el terciopelo resaltaba el color de sus ojos. Vio a Sofía de rodillas, con las manos doloridas de cortar tela gruesa, besando la frente de cada uno. Leonor sintió que se le rompía el corazón y se le recomponía al mismo tiempo. Entró en la habitación despacio, dejando el candelabro sobre una cómoda. Sofía se sobresaltó y se puso de pie rápidamente, interponiéndose entre la abuela y los niños, esperando una reprimenda. «Lo siento, señora Leonor», dijo Sofía rápidamente con voz defensiva. «Tenían frío. No me importa si me descuentan las cortinas de mi sueldo el resto de mi vida, pero no dejaré que se congelen». Leonor no dijo nada. Avanzó hacia la cama. Sofía, tensa, no se movió, pero tampoco la detuvo. La anciana llegó hasta el borde del colchón. Un niño, el más pequeño de todos, al que Sofía llamaba Leo, la miró con curiosidad y extendió una mano regordeta hacia la cara de la mujer, tocando una de sus lágrimas. Leonor soltó un sollozo ahogado. Se sentó en el borde de la cama sin importarle su propia bata de seda. «No te voy a cobrar las cortinas, hija», dijo Leonor con voz temblorosa. Están hermosos. Parecen reyes». La abuela extendió los brazos y, por primera vez, Sofía no sintió miedo de ella. Sintió una pena compartida. Leo se dejó abrazar. Leonor hundió la cara en el cuello del niño, aspirando su olor. «Huele a él», lloró Leonor, rompiéndose por completo. «Huele a mi Ricardo cuando era bebé. Es el mismo olor, Sofía. Es el mismo olor». Sofía sintió que sus propias lágrimas brotaban. Se sentó en el suelo, agotada, apoyando la cabeza en las rodillas de la anciana. «Lo son, doña Leonor, se lo juro. Son lo único que me queda de él». Esa noche, mientras la tormenta rugía fuera intentando derribar el mundo, dentro de esa habitación fría, 3 generaciones se unieron. Leonor no volvió a su habitación. Se quedó allí, sentada en la cama, contando historias de Ricardo a los niños que la miraban fascinados, mientras Sofía, por primera vez en 3 años, cerraba los ojos y dormía 10 minutos seguidos, sabiendo que alguien más montaba guardia. Pero al otro lado del pasillo, en la oscuridad del despacho, Damián no dormía.
Miraba el retrato de Ricardo colgado sobre la chimenea. En su mano, un vaso de whisky vacío. En su mente, una sola pregunta que lo aterrorizaba más que la muerte. ¿Qué pasaría si la prueba fuera positiva? ¿Cómo podría mirarse al espejo sabiendo que había dejado a esos ángeles en la miseria durante 3 años? Y peor aún, ¿qué haría Adrián cuando supiera que había perdido su trono? Damián escuchó un ruido en el pasillo. Pasos sigilosos. No eran los de Leonor. Eran pasos de hombre. Pasos rápidos que se dirigían hacia la salida trasera, hacia donde estaba aparcado el coche del médico. La noche aún guardaba una última traición. El reloj de pie en el vestíbulo dio las 3 de la madrugada, un sonido grave y metálico que resonó como campanas fúnebres. Sofía no podía dormir. A pesar del agotamiento, su mente era un torbellino. El más pequeño de sus hijos, Mateo, se removía inquieto, buscando agua entre sueños. Descalza, salió de la habitación de puntillas. Al llegar al descansillo de la escalera de servicio, una corriente de aire helado la golpeó. La puerta del garaje interior estaba entreabierta. Una luz tenue se filtraba, proyectando sombras deformes. Y entonces oyó las voces. Susurros urgentes, cargados de veneno. No me importa cómo lo hagas, Arturo, solo hazlo. Sofía se congeló. Reconoció esa voz. Era Adrián. Se pegó a la pared, conteniendo la respiración. Miró hacia el garaje. Allí, bajo la luz cruda de un fluorescente, estaba el doctor Mendoza junto a su coche, cuyo motor parecía haber fallado. Pero no estaba recibiendo ayuda, estaba siendo acorralado. Adrián tenía al anciano médico contra la carrocería. Le repito, joven Adrián, que eso es imposible, decía el médico con voz temblorosa. Las muestras están selladas. El mensajero del laboratorio viene en camino. Tú puedes hacer lo que yo te diga, siseó Adrián, golpeando el metal del coche. Escúchame, viejo inútil. Mi tío no va a vivir para siempre. En 1 año o 2, yo seré el dueño de todo esto, incluida la clínica donde trabajas. El médico palideció. Me está amenazando. Te estoy ofreciendo un salvavidas. Adrián sacó un fajo de billetes. Aquí hay 5.000 euros en efectivo. Solo el anticipo. Si esas pruebas salen no concluyentes o negativas, te daré 50.000 más mañana. No puedo falsificar una prueba de ADN, insistió Mendoza, aunque su voz vaciló. Me importa un bledo a quien se parezcan, gritó Adrián. Son 6 bastardos que van a quitarme lo que es mío por derecho. Llevo 10 años lamiéndole las botas al viejo. No voy a dejar que una sirvienta y su camada me roben en la recta final. Adrián agarró al médico por las solapas. Piénsalo, Arturo. Tienes una nieta en la universidad, ¿verdad? Sería una pena que su beca de la Fundación Valbuena se revocara o que se descubriera cierta negligencia médica en tu historial. Sé dónde están los esqueletos, doctor. Yo los enterré. Sofía sintió una náusea violenta. Adrián no era solo un parásito, era un monstruo. Sin pensar, empujó la puerta. El chirrido sonó como un disparo. Ambos se giraron de golpe. Suéltalo, gritó Sofía. Lo he oído todo. Adrián soltó al médico lentamente. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Vaya, vaya. La ratita salió de su agujero. Doctor, no le escuche, suplicó Sofía. Don Damián le creerá a usted. Dígale la verdad. El doctor Mendoza se ajustó las gafas, mirando al suelo avergonzado. Sofía, vuelve a la cama, murmuró. No. Sofía se giró hacia Adrián. Voy a despertar a don Damián ahora mismo. Le contaré que intentó sobornar al médico. Se acabó, Adrián. Dio media vuelta para correr, pero Adrián fue más rápido. La alcanzó en 2 zancadas felinas y la agarró del brazo con una fuerza que le amorató la piel, tirando de ella hacia atrás hasta que su espalda chocó dolorosamente contra la pared fría y húmeda del garaje. Tú no vas a ninguna parte, gruñó él, acercando su rostro al de ella. El aire que exhalaba olía a alcohol caro y a una desesperación agria. ¿Te crees muy lista? ¿Piensas que tienes la partida ganada? Suéltame o grito, amenazó ella, aunque su voz sonó más débil de lo que pretendía. Grita. Grita todo lo que te apetezca. Y cuando el tío baje, ¿sabes qué le diremos? Adrián sonrió, mostrando todos los dientes en una mueca que no tenía nada de alegre. Le diremos que te encontramos aquí mismo, intentando seducir al buen doctor para que falsificara los resultados a tu favor, porque en el fondo sabes perfectamente que esos niños no son de Ricardo. Nadie va a creer una mentira tan absurda. Ah, no.
Adrián bajó la voz hasta convertirla en un susurro cómplice y venenoso. Y de paso, también hablaremos de las cortinas. Esas cortinas del siglo XVII que destrozaste hace unas horas. ¿Tienes idea de lo que valen? Eso es destrucción de patrimonio histórico, Sofía. Es un delito penal. Con mi equipo de abogados, te puedo meter en la cárcel 5 años. Sofía dejó de forcejear. El miedo real, un terror helado, se instaló en sus ojos. La cárcel. Si ella iba a la cárcel, sus hijos irían a parar al sistema, separados, solos, a merced de extraños. Veo que por fin lo entiendes, dijo Adrián, deleitándose con el terror reflejado en sus ojos. Si abres la boca, si dices una sola palabra de lo que has visto aquí, te voy a destruir. Haré que te quiten a los niños antes de que puedas decir abuelo. Haré que te pudras en una celda mientras yo me encargo de enviar a tus hijos a orfanatos en provincias diferentes. ¿Me has entendido bien? Sofía asintió, las lágrimas quemándole los ojos, sintiéndose completamente atrapada. Bien. Ahora lárgate a tu cuarto y reza, dijo Adrián, reza para que el doctor Mendoza tome la decisión correcta. La soltó con un empujón despectivo. Sofía tropezó, miró una última vez al médico, que seguía con la vista clavada en el suelo, completamente derrotado, y salió corriendo hacia la oscuridad de la casa, sintiendo que el peso del mundo la aplastaba sin piedad. En el garaje, Adrián se giró hacia el doctor y le puso una mano pesada en el hombro. Haz lo correcto, Arturo, por el bien de todos. El amanecer llegó con una calma engañosa. La tormenta había lavado el cielo, dejándolo de un azul insultantemente brillante, pero dentro de la mansión Balbuena, el aire era tan denso que costaba respirar. Damián no había dormido. Estaba sentado en el gran salón principal, vestido impecablemente con un traje oscuro, bebiendo su tercer café negro. Sus ojos estaban fijos en el teléfono que descansaba sobre la mesa de cristal. El laboratorio había prometido llamar a las 10 en punto. Eran las 9:45. Adrián paseaba de un lado a otro de la estancia, mordiéndose las uñas, una costumbre que Damián detestaba profundamente pero que hoy decidió ignorar. El sobrino miraba de reojo a Sofía cada vez que ella se movía, lanzándole miradas que eran puñales silenciosos. Sofía, pálida y con ojeras profundas, mantenía a los niños agrupados en el sofá, leyéndoles un cuento en voz baja, intentando crear una barrera invisible contra la hostilidad que emanaba de la sala. Doña Leonor había ordenado que se preparara un desayuno abundante, pero nadie había probado un solo bocado, a excepción de los niños, que comían tostadas con mermelada completamente ajenos al drama que estaba a punto de decidir su futuro. Esto es ridículo, refunfuñó Adrián, rompiendo el tenso silencio. Deberíamos haberlos echado ayer. Estamos perdiendo el tiempo esperando un papel que solo confirmará que hemos sido estafados. Callate, Adrián, dijo Damián sin levantar la vista del teléfono. Si estás tan seguro, no deberías estar tan nervioso. En ese preciso instante, el caos se desató en silencio. Sofía se había levantado un segundo para limpiar la cara de una de las niñas que se había manchado. En ese breve instante de distracción, Mateo, el niño más aventurero, el mismo que había desafiado a Damián con la mirada el día anterior, vio algo que brillaba al otro lado del salón. Era el bastón de plata de Damián, apoyado contra la barandilla de la gran escalera central. Mateo se deslizó del sofá con la agilidad de un gato. Sus pequeños pies descalzos no hicieron el menor ruido sobre la gruesa alfombra. Cruzó el salón mientras los adultos estaban sumidos en sus propias tensiones. Llegó al vestíbulo de mármol pulido. El niño estaba fascinado por el brillo del bastón. Lo alcanzó y lo agarró, pero era demasiado pesado para él. Al tirar, Mateo perdió el equilibrio. El bastón cayó con un estrépito metálico al suelo y el niño, asustado, dio un paso hacia atrás. El problema fue que dio el paso hacia el vacío. Estaba justo al borde del primer tramo de la imponente escalera de mármol, una caída de 20 escalones de piedra dura hasta el descansillo. ¡Mateo! El grito de Sofía desgarró el aire. Damián levantó la cabeza de golpe. Vio la escena como si ocurriera en cámara lenta. Vio al niño tambalearse en el borde. Vio su pie pequeño resbalar sobre el mármol pulido. Vio los ojos verdes del niño abrirse con un terror absoluto mientras la gravedad lo reclamaba. El niño no gritó. El miedo le había robado la voz. Simplemente, cayó hacia atrás. Damián no pensó. No hubo cálculo de riesgos, ni evaluación de daños, ni consideración por su edad o su ciática. Hubo puro y absoluto instinto. El millonario saltó de su sillón con una potencia que no sabía que aún conservaba. Corrió. No corrió como un anciano. Corrió como un padre.
No, rugió Damián, lanzándose hacia la escalera. Mateo ya estaba en el aire, cayendo de espaldas, a punto de golpearse la cabeza contra el borde afilado del siguiente escalón. Un golpe que sería mortal. Damián se lanzó en plancha, deslizando su cuerpo sobre el mármol como un portero de fútbol. Extendió los brazos con desesperación. Su mano derecha atrapó la camisa del niño en el último segundo posible. Tiró con una fuerza brutal, atrayendo al pequeño hacia su pecho, pero la inercia era demasiada. Damián no pudo detener la caída, pero pudo cambiar su trayectoria. En lugar de que el niño golpeara la piedra, fue el cuerpo de Damián el que recibió todo el impacto. Rod Aaron. Un golpe seco, un crujido, otro golpe. Damián protegió la cabeza de Mateo con su mano grande, envolviéndolo en un abrazo de hierro, mientras su propia espalda, sus hombros y sus costillas golpeaban contra los escalones de mármol uno tras otro. El mundo giró violentamente. El dolor estalló en su costado izquierdo, agudo y cegador. Cayeron 10 escalones hasta detenerse en el descansillo intermedio. El silencio que siguió fue absoluto durante 2 segundos. Luego, el grito colectivo. Damián, gritó Dona Leonor. Don Damián, aulló Sofía, corriendo hacia la escalera. Adrián se quedó petrificado en el salón, con la boca abierta, incapaz de procesar que su tío acababa de arriesgar su vida por el intruso. En el descansillo, Damián yacía boca arriba, respirando con dificultad. El dolor en sus costillas era insoportable. Sentía un líquido caliente bajando por su frente. Sangre. Se había abierto una brecha sobre la ceja, pero no le importaba. Solo le importaba una cosa. Abrió los ojos con miedo. En su pecho, aferrado a su solapa, estaba Mateo. El niño estaba ileso, completamente protegido por el cuerpo de su abuelo. Mateo levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. Miró la sangre en la frente de Damián, miró los ojos del anciano y entonces, con una mano temblorosa, el niño tocó la mejilla de Damián. «Abue», susurró el niño. No sabía quién era ese hombre, pero sabía que lo había salvado. Sabía que esos brazos eran seguros. Esa palabra, «abue», fue el sonido de un muro cayendo. El muro de hielo que Damián había construido alrededor de ese. Su corazón durante 3 años se hizo añicos. Ignoró el dolor de sus huesos rotos, levantó su mano ensangrentada y cubrió la mano pequeña del niño que descansaba en su cara. «¿Estás bien?», jadeó Damián, con la voz rota por el dolor y la emoción. «¿Estás bien, mi niño? Te tengo». Sofía llegó corriendo y se tiró al suelo junto a ellos, llorando histéricamente, revisando a Mateo. «Mateo, Dios mío». Miró a Damián, viendo la sangre, viendo cómo abrazaba a su hijo. «Don Damián, usted lo salvó». Damián miró a Sofía. Ya no había odio en sus ojos, ya no había desconfianza. Solo había la claridad absoluta de quien ha visto la muerte de cerca. «Es un Balbuena», dijo Damián con una sonrisa dolorosa pero genuina. «Los Balbuena no dejamos caer a los nuestros». Desde lo alto de la escalera, Adrián observaba la escena. Vio la conexión, vio la mirada de su tío y supo, con un terror frío en el estómago, que su plan de soborno ya no importaba. Incluso si el papel decía que no eran familia, Damián ya los había adoptado con el corazón. El teléfono en el salón comenzó a sonar. Eran las 10 en punto. El laboratorio. Damián intentó levantarse, haciendo una mueca de dolor agónico. «Ayúdame», le pidió a Sofía. «No se mueva. Llamaremos a una ambulancia», dijo ella. «El teléfono», insistió Damián, apretando los dientes. «Tráeme el maldito teléfono». «Necesito orlo». Sofía corrió escaleras arriba, tomó el teléfono inalámbrico y bajó corriendo. Se lo puso en la mano a Damián, que seguía tirado en el suelo con Mateo abrazado a su pecho. Damián contestó. Su mano manchada de sangre apretaba el auricular. «Diga, Bruno». Al otro lado de la línea, la voz del doctor Mendoza sonaba extraña, tensa. «Don Damián, tengo los resultados». Damián miró a Mateo a los ojos, miró a Sofía y finalmente levantó la vista hacia la parte alta de la escalera, donde Adrián esperaba como un buitre. «Dímelo, Arturo. Son mi sangre». Hubo una pausa al otro lado, una pausa que duró una eternidad. «Señor», empezó el médico, y se notaba que estaba leyendo un papel con las manos temblorosas. «Los resultados indican una coincidencia del 0.0%. El mundo de Damián se detuvo. «¿Qué?», susurró. «No son sus nietos, don Damián», dijo la voz del médico, rápida,
como si quisiera vomitar las palabras. No hay ningún vínculo genético. Son unos extraños. Adrián, desde arriba, sonrió. Damián bajó el teléfono lentamente. Miró al niño que tenía en brazos, el niño que tenía sus ojos, el niño que acababa de salvar, el niño que sentía como suyo en cada fibra de su ser. Miente, dijo Damián al aire, no al teléfono. Pero la semilla de la duda había sido plantada, y Adrián bajaba las escaleras, aplaudiendo lentamente. Te lo dije, tío, dijo Adrián, triunfante. Te lo dije. Son unos estafadores. Y ahora, vas a llamar a la policía. El eco de la frase "son unos extraños" rebotó en las paredes de mármol del vestíbulo como una sentencia de muerte. Adrián soltó una carcajada sonora, liberando toda la tensión acumulada, y bajó los escalones restantes aplaudiendo con una cadencia lenta y burlona. ¡Justicia!, gritó el sobrino, llegando al descansillo donde su tío yacía herido y rodeado de los que ahora eran oficialmente intrusos. Justicia divina, tío. Casi te matas por un niño que ni siquiera es de tu sangre. Es particular. Sofía estaba en shock. Sus manos temblaban violentamente mientras sostenía a Mateo, que había empezado a llorar al notar la angustia de su madre. Es mentira, susurró ella con la voz ahogada. Doctor, eso no puede ser. Usted sabe que es mentira. Pero la línea telefónica ya estaba muerta. El doctor había colgado. Damián, con la cara manchada de sangre y el dolor palpitando en sus costillas rotas, miró al niño que tenía aferrado a su camisa. Miró esos ojos verdes. Sintió el calor de ese cuerpo pequeño que había protegido instintivamente. Su cerebro procesaba las palabras 0%, pero su corazón, ese órgano viejo y cansado que había vuelto a latir con fuerza hacía unos segundos, gritaba otra cosa. Levántate, tío, ordenó Adrián con desprecio, extendiendo una mano para ayudarlo, aunque su gesto carecía de cualquier afecto. Deja de hacer el ridículo en el suelo con esa gente. Voy a llamar a seguridad para que saquen esta basura a la calle, y luego a la policía. Esta mujer va a pagar por intento de estafa y por casi matarte. Se giró hacia Sofía, sus ojos brillando con malicia pura. Y tú, querida, despídete de tus hijos. Cuando acabemos contigo, no te dejarán cuidar ni de un pez de colores. Sofía abrazó a Mateo con fuerza, retrocediendo hacia la pared, acorralada. Los otros 5 niños, que observaban desde arriba junto a una horrorizada doña Leonor, empezaron a gritar. «Mamá, no la toques», gruñó Damián desde el suelo. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo en la espalda lo obligó a caer de nuevo. «Por favor, Damián», exclamó Adrián, perdiendo la paciencia. «Ya basta. El papel lo dice, la ciencia lo dice, te han engañado. Admítelo de una vez. Eres un viejo sentimental que se dejó manipular por una cara bonita y unos niños llorones». Adrián sacó su propio teléfono y marcó el número de la seguridad privada. «Voy a acabar con esto yo mismo». Pero antes de que pudiera presionar el botón de llamada, el sonido de las grandes puertas de roble de la entrada principal, abriéndose de par en par, interrumpió la escena. El viento de la mañana entró en el vestíbulo y con él, una figura que nadie esperaba ver en persona tan pronto. Era el doctor Arturo Mendoza, pero no venía solo. Detrás de él, 2 agentes de la Guardia Civil con semblante serio cruzaron el umbral. Adrián Paladascio. El teléfono se le resbaló de los dedos. ¿Qué hace aquí?, balbuceó, retrocediendo. Acabamos de hablar, me dijo los resultados. El doctor Mendoza avanzó hacia la escalera. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Le dije lo que usted me obligó a decir, Adrián, dijo el médico, su voz resonando clara y fuerte. Le dije lo que acordamos para que usted no huyera, para que estuviera aquí cuando yo llegara. Arturo, jadeó Damián, ¿de qué estás hablando? El médico llegó al pie de la escalera. Se arrodilló junto a Damián y abrió su maletín. Sacó un sobresellado, un sobre real, con el membrete del laboratorio. Perdóname, Damián, dijo con lágrimas en los ojos. Anoche tu sobrino me acorraló. Mi amenazó. Tuve miedo. Soy un cobarde. Cállate, viejo estúpido, gritó Adrián, lanzándose hacia ellos. Uno de los guardias lo interceptó. Alto ahí, caballero. El doctor Mendoza extendió el sobre hacia Damián. Adrián intentó que cambiara las muestras, pero no pude hacerlo. Envié las reales y aquí está el resultado real. Damián tomó el sobre. Lo rompió. Sus ojos recorrieron el documento. Al pie de la página, probabilidad de parentesco,
99.998%. Relación confirmada, abuelo paterno. El mundo de Damián se detuvo de nuevo, pero esta vez, el silencio fue de resurrección. Cerró los ojos. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, mezclándose con la sangre. Son ellos, susurró. Levantó la vista hacia Sofía. Ascencio Levamenti. Son ellos, repitió, esta vez con voz firme, mirando a Adrián. Son mi nieto. Adrián, viéndose acorralado, perdió la máscara. Ese papel es basura, escupió. Esos niños son una plaga. Van a arruinar a esta familia. Ricardo era un débil que se acostaba con sirvientas y tú eres un viejo blando. Yo soy el único que ha mantenido esta empresa a flote. Tú no eres nada, dijo Damián con una calma aterradora. Y vas a salir de mi casa ahora mismo. No me puedes echar, gritó Adrián, histérico. Tengo derechos. Soy socio. Eres un traidor, intervino doña Leonor desde lo alto de la escalera, bajando con una majestad imperial. Intentaste robarle su identidad. Has desenredado el apellido Valbuena. Agentes, dijo el doctor, este hombre intentó coaccionarme. Tengo la grabación de nuestra conversación en mi teléfono. Adrián miró a su alrededor. Estaba solo. El imperio se había desmoronado. El dolor físico era punzante, pero irrelevante. Con ayuda, Damián logró ponerse de pie. Se tambaleó, pero se mantuvo firme. Se limpió la sangre y se giró hacia Sofía. Ella estaba allí, rodeada de sus 6 hijos, una leona herida pero victoriosa. Él dio un paso hacia ella. Sofía, dijo, su voz frágil. Don Damián, respondió ella, manteniendo la distancia. Él miró a los niños. La culpa lo golpeó. Recordó su crueldad, su orgullo. Recordó el trato. Si son su sangre, se arrodillará. Apretó los dientes. Era un Valbuena, y un Valbuena cumple su palabra. Lentamente, ante la mirada atónita de todos, el hombre más orgulloso de España comenzó a doblar las rodillas. Damián, no, gritó Leonor. Estás herido. Tiene fracturas múltiples, señor, exclamó el doctor. Déjenme, bramó Damián, con la cara perlada de sudor. Tengo una deuda que pagar. Gimió de dolor cuando su rodilla tocó el mármol. Se mantuvo firme, arrodillado frente a la sirvienta y sus nietos. El silencio era absoluto. Levantó la cabeza. Sofía Montes, dijo con voz clara, te acusé de ladrona, te acusé de mentirosa. Insulté tu honor. Fui a monstruo ciego. Te pido perdón. Las lágrimas corrieron por su rostro. A ti por tu fortaleza, a ellos por mi abandono y a mi hijo Ricardo, donde quiera que esté. Le pido perdón por haberle fallado como padre. Bajó la cabeza, derrotado. Sofía lo miró. Podría haberlo humillado, pero miró a sus hijos. Se arrodilló frente a él, quedando a su misma altura. Levántese, don Damián, dijo suavemente, poniendo una mano en su hombro. No necesitamos que se arrodille. Necesitamos que sea su abuelo. No lo merezco, sollozó él, rompiéndose por completo. Ricardo lo perdonó antes de morir, susurró ella. Por eso escribió la carta. Quería que usted los conociera. No desperdicie esta segunda oportunidad. En ese momento, un sonido discordante rompió la magia. ¡Qué escena tan conmovedora!, gritó Adrián. Se había soltado del guardia. Avanzó hacia ellos, con una sonrisa demente. Un Oscar a la mejor actuación dramática. Adrián Calait, gritó Leonor. Ten un poco de respeto. Respeto, se rió Adrián. Por el viejo que me usó como un esclavo, por el hijo muerto que era un inútil. No hables de Ricardo, advirtió Damián, poniéndose en pie con la ayuda de Sofía. Yo era mejor que él, aulló Adrián, golpeándose el pecho. Yo hice crecer tus acciones mientras él jugaba a la casita con la sirvienta. Y ahora me tiras a la basura por estos errores genéticos. Señaló a los niños con asco. Te lo advierto, tío. Si me desheredas, hundiré esta empresa. Sé perfectamente dónde están enterrados los cadáveres. Conozco las cuentas secretas en Panamá. Conozco los sobornos a los concejales de urbanismo. Si yo caigo, tú caes conmigo, y tu preciosa y recién descubierta familia se quedará en la calle de todas formas. La amenaza flotó en el aire, tóxica, densa y terriblemente real. Adrián poseía información. Era un animal herido y, por lo tanto, inmensamente peligroso. Damián lo miró fijamente. Por primera vez,
No vio a un familiar decepcionante, sino a un enemigo declarado. Y con sus enemigos, Damián Balbuena no conocía la piedad. ¿Crees que puedes chantajearme, Adrián?, dijo Damián, recuperando la postura erguida de patriarca a pesar del dolor agudo de sus costillas rotas. ¿De verdad crees que a estas alturas me importa el dinero? ¿La empresa? Damián giró su cabeza y miró a los 6 niños que se escondían detrás de las piernas de Sofía y Leonor, un pequeño ejército de ojos verdes que lo observaban todo. Quédate con el dinero. Si quieres, préndele fuego. Pero tú ya no eres mi sangre. ¿Y qué vas a hacer?, se burló Adrián. Llamar a tus abogados tardará meses en hacer efecto. Damián negó lentamente con la cabeza y miró al guardia civil. Agente, quiero presentar cargos formales contra este hombre. No solo por el intento de soborno al doctor. Quiero presentar cargos por malversación de fondos de la empresa. Llevo meses notando desvíos de capital. Creí que se trataba de un error contable. Ahora sé que eras tú. La sonrisa de Adrián vaciló por primera vez. No tienes pruebas. Tengo auditorías, mintió Damián con una seguridad aplastante. Y tengo a tu secretaria, que me llamó hace 2 días, muy preocupada por ciertas transferencias que le ordenaste hacer. Era un farol a medias, pero funcionó a la perfección. El color abandonó por completo el rostro de Adrián. ¿No te atreverías? Soy tu sobrino. Eras mi sobrino, corrigió Damien. Ahora eres un extraño. Llévenselo, ordenó con un grito final que resonó en todo el vestíbulo. Los guardias agarraron a Adrián, quien empezó a patalear y a gritar una sarta de insultos mientras lo arrastraban hacia la puerta. Esto no ha terminado, gritaba mientras lo sacaban a la fuerza. Sofía, tú sabes lo que hiciste. Te voy a denunciar. Voy a decirles a todos lo que hiciste hace 3 años. La puerta se cerró, silenciando sus gritos, pero la última amenaza de Adrián quedó resonando en el aire, como un eco ponzoñoso. Sofía se puso pálida de repente. Damián lo notó. ¿A qué se refería?, preguntó él, girándose hacia ella. Sofía tragó saliva, mirando hacia la puerta cerrada con un terror renovado. No es nada. Solo las locuras de un hombre desesperado, dijo ella rápidamente, demasiado rápido. Damián la estudió un momento. Vio el miedo en sus ojos, un miedo real y profundo, pero decidió no presionar. No hoy. Hoy había ganado una familia. Mañana se ocuparía de los fantasmas. Venid, dijo Damián, extendiendo una mano hacia los niños. Tengo hambre, y creo que hay un banquete que se quedó a medias ayer. Pero la paz sería breve. Adrián no era de los que se rendían sin quemar el mundo a su paso, y tenía una última carta en la manga, una carta legal que ni siquiera el dinero de los Balbuena podría detener fácilmente. La paz en la mansión Balbuena duró exactamente 48 horas. Fueron 2 días de una tregua luminosa, casi irreal, donde el sol parecía entrar por las ventanas con una calidez diferente, una que no tocaba solo los muebles antiguos, sino también los corazones de quienes habitaban la casa. Damián, a pesar de sus costillas vendadas y el dolor punzante que sentía cada vez que respiraba hondo, se había negado a guardar cama. Se había instalado en un sillón de orejas en la biblioteca, convertido ahora en su puesto de mando. Desde allí, observaba fascinado cómo su vida ordenada y estéril era invadida por el caos vital de 6 niños pequeños. Veía a Mateo intentar escalar las estanterías bajas para alcanzar libros que no sabía leer. Veía a las niñas, lideradas por la pequeña Sofía, organizar un té con las tazas de porcelana Min que doña Leonor, en un acto de rendición absoluta, les había prestado sin miedo a que se rompieran. Sofía se movía por la casa, ya no como una sombra servicial, sino como una madre. Aunque seguía llevando ropa sencilla, su postura había cambiado. Caminaba con la cabeza alta, la tensión en sus hombros había desaparecido, reemplazada por una vigilancia tranquila. Por primera vez en 3 años, no tenía que mirar atrás por miedo a que alguien la persiguiera. O eso creía ella. Era mediodía del miércoles. El almuerzo estaba servido en el jardín. Una paella valenciana enorme que doña Leonor había insistido en supervisar personalmente. El aire olía a azafrán, a limón y a hierba recién cortada. Las risas de los niños, persiguiendo a una mariposa, llenaban el espacio sonoro. Damián, sentado bajo la sombrilla con una copa de vino tinto que el médico le había prohibido, pero que él se bebía con placer desafiante, miró a Sofía, que cortaba la carne de los niños en trozos pequeños. Sofía, dijo él, carraspeando para aclarar su voz. Mañana vendrán mis abogados. Quiero formalizar todo. El reconocimiento de los apellidos, el fideicomiso para su educación y tu pensión vitalicia. Quiero que dejes de trabajar.
Tu único trabajo a partir de ahora será criar a estos niños y asegurarte de que sean felices. Sofía levantó la vista y sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. No necesito una pensión, don Damián. Solo necesito que no les falte nada a ellos. Yo puedo trabajar. Tengo manos fuertes. Eres una Valbuena ahora, cortó Damián con suavidad, pero con firmeza. Y los Valbuena no friegan suelos. Te acostumbrarás. En ese instante de calma perfecta, el sonido de grava crujiendo bajo neumáticos pesados rompió la atmósfera. No era el sonido de un coche de lujo, era el sonido de vehículos utilitarios, rápidos y agresivos. Un coche patrulla de la Guardia Civil, seguido por un vehículo negro sin distintivos, entró en el camino de entrada del jardín, frenando bruscamente a pocos metros de la mesa. El polvo se levantó en una nube asfixiante, cubriendo la paella y haciendo toser a los niños. Damián se puso de pie con dificultad, tirando la servilleta sobre la mesa. Su instinto de protección se disparó al rojo vivo. ¿Pero qué significa esto?, bramó, avanzando hacia los vehículos a pesar del dolor en su costado. Dos agentes uniformados bajaron del coche patrulla. Del coche negro bajó una mujer de traje gris, con cara de pocos amigos y una carpeta bajo el brazo. «¿Damián Valbuena?», preguntó la mujer, sin mostrar ni un ápice de intimidación. «Soy yo, y exijo saber por qué irrumpen en mi propiedad privada». La mujer no le prestó atención. Su mirada barrió el jardín hasta detenerse en Sofía, que se había quedado congelada junto a la mesa, con el cuchillo de cortar carne aún en la mano. «¿Es usted Sofía Montes?», preguntó la funcionaria, caminando directamente hacia ella. «Sí, soy yo», susurró Sofía, sintiendo como la sangre se le helaba en las venas. Sabía que este momento llegaría. Adriano había prometido. «Soy la inspectora Vega, de la Unidad de Delitos contra la Familia. Tenemos una orden de detención contra usted». «¡Detención!», el grito de Damián resonó en todo el jardín. «Esto es ridículo. ¿Bajo qué cargos?». La inspectora sacó un papel oficial. Se le acusa de falsedad en documento público, supresión de estado civil y secuestro impropio agravado. Según la denuncia presentada por el señor Adrián Valbuena, en calidad de albacea temporal de los bienes de Ricardo Valbuena, usted ocultó deliberadamente la existencia de estos menores, falsificó las actas de nacimiento registrándolos como padre desconocido para evitar la tutela legal de la familia paterna, y procedió a extorsionar a la familia años después. «Eso es mentira», gritó Sofía, soltando el cuchillo. «Yo los registré así porque tenía miedo. Adrián me amenazó cuando estaba embarazada». «Eso lo explicará ante el juez, señora Montes», dijo la inspectora, haciendo un gesto a los agentes. «Proceeden». Los dos guardias civiles avanzaron hacia Sofía. «No la toquen». «Damián intentó interponerse». Fue un error. El agente lo empujó suavemente, pero con firmeza, y el anciano, debilitado, cayó de rodillas sobre el césped. «Abuelo», gritó Mateo. El caos se desató. Los agentes agarraron a Sofía, separándola físicamente de los niños. Fue una escena desgarradora. Sofía, la niña, se agarró a la pierna del policía, mordiendo la tela del uniforme, gritando como un animalito herido. «Mami, no». «Niños, tranquilos», lloraba Sofía mientras le ponían las esposas. El sonido metálico de los grilletes fue el sonido final de su libertad. «Obedeced al abuelo. Él os cuidará». Doña Leonor corrió hacia los niños, intentando contener la marea de 6 cuerpos pequeños que pataleaban y gritaban. «Esto es un error», gritaba Damián desde el suelo, con la cara roja de furia e impotencia. «Soy Damián Valbuena. Llamaré al ministro». La inspectora Vega se detuvo. Miró a Damián con frialdad. «Señor Valbuena, la ley es igual para todos. La denuncia está muy bien documentada. Hay pruebas de que ella falsificó las firmas en el registro civil hace 3 años. Y hasta que el juez decida, los niños pasarán a custodia de servicios sociales, dado que la madre está detenida y la paternidad legal aún no está formalizada». «Sobre mi cadáver», rugió Damien. La inspectora suspiró. «Tienen 24 horas para presentar una orden judicial de custodia temporal. Si mañana a esta hora no tienen los papeles, vendremos a por los menores. Vámonos». Metieron a Sofía en el coche. Ella pegó la cara a la ventanilla, sus ojos lanzando una súplica desesperada a Damián: «Sálvalos». El convoy se alejó, dejando atrás un silencio roto por el llanto inconsolable de 6 niños. Damián golpeó el suelo con el puño hasta que sus nudillos sangraron.
Adrián había jugado su última carta, y había sido una jugada maestra. ¿Qué vamos a hacer, Damián?, preguntó Leonor, con la voz quebrada. Damián se levantó. El dolor había desaparecido, anestesiado por el odio puro. Su rostro ya no era el de un abuelo. Era el rostro del tiburón. Prepara a los niños, madre, dijo con una voz tan fría que heló el aire. Báñalos, ponles la mejor ropa que tengan, que coman. ¿A dónde vas?, preguntó Leonor, asustada. Damián caminó hacia la casa, sacando su teléfono. Marcó un número que no usaba desde hacía años, guardado solo como el carnicero. Voy a la guerra, respondió sin volverse. Y Adrián acaba de cometer el error de su vida. Pensó que estaba atacando a una sirvienta indefensa. Se olvidó de que estaba atacando a la madre de mis nietos. Al entrar en su despacho, cerró la puerta de un golpe. Miró el retrato de Ricardo. Tranquilo, hijo. Hoy voy a limpiar tu nombre y voy a enterrar a tu primo. En la comisaría central, en una sala de interrogatorios gris, Sofía llevaba 3 horas sentada, vacía. La puerta se abrió. Un hombre joven con un traje carísimo estaba de pie. ¿Quién es usted? Soy Lucas Valdemar, abogado penalista. ¿Y usted se va a casa, señora Montes? Sofía Perpetuo, confundida. Detrás del abogado, en el pasillo, estaba don Damián. Impecable, apoyado en un bastón de ébano y oro, irradiando una autoridad que hacía que los policías bajaran la voz. Entró en la sala. El contraste era abismal. Le dis que vendría. Don Damián. Sofía se puso de pie, temblando. Los niños. Están con Leonor, viendo dibujos animados y comiendo helado de chocolate. Preguntan por ti cada 5 minutos, pero están bien. ¿Cómo? La inspectora dijo, yo falsifiqué las actas. Y es verdad. Yo puse padre desconocido, admitió ella. Damián se inclinó sobre la mesa. La verdad, querida, es un concepto moldeable. Pero en este caso, solo hemos necesitado contar la historia completa. El abogado sacó un documento sellado. Hace 1 hora, un juez ha aceptado una moción de urgencia, explicó. Don Damián ha reconocido formalmente la paternidad de su hijo sobre los 6 menores, basándose en las pruebas de ADN. Al mismo tiempo, se le ha concedido la tutela legal provisional, designándola a usted, Sofía Montes, como cotutora. ¿Y la denuncia de Adrián?, preguntó Sofía. La denuncia de Adrián se basaba en que él era el representante de los intereses de Ricardo, rió Damián. Al yo asumir la tutela, Adrián pierde toda legitimidad legal. El juez le ha dicho que no es quien para denunciar nada sobre mis nietos. Pero la falsificación. Hemos alegado estado de necesidad, intervino el abogado. Hemos presentado pruebas de que Adrián la acosó y amenazó hace 3 años. Usted ocultó la paternidad para proteger la vida de los fetos. No hay delito cuando se actúa en defensa propia. Sofía se dejó caer en la silla y lloró, esta vez de alivio. Damián despidió al abogado con un gesto. Puso una mano en el hombro de Sofía. Ya está. Nadie te va a separar de ellos nunca más. Te doy mi palabra de honor. Gracias, susurró ella. No sé cómo pagarle esto. Soy yo quien te debe a ti, respondió Damián. Me has dado 6 razones para vivir. Le tendió un pañuelo. Sécate esas lágrimas. Tienes que salir de aquí con la cabeza alta. Hay prensa afuera. ¿Prensa? Adrián los llamó. Quería un espectáculo. Quería ver a la sirvienta esposada en las noticias. Damián le ofreció su brazo como un caballero. Vamos a darle un espectáculo, pero no el que él quería. Vamos a presentar al mundo a los herederos de la familia Valbuena, y tú vas a salir del brazo de su abuelo, no como una criminal, sino como la matriarca que eres. Sofía se puso de pie, se alisó el delantal con dignidad y tomó el brazo del millonario. Estoy lista. Salieron a la escalinata de la comisaría bajo una tormenta de flashes. Los gritos de los reporteros los acosaban. Damián golpeó el suelo con su bastón. Silencio. Señores, dijo con voz potente, quiero presentarles a Sofía Montes. La mujer que salvó el legado de mi familia, la madre de mis 6 nietos legítimos y, a partir de hoy, la persona más protegida y respetada de esta casa. Cualquier ataque contra ella será un ataque personal contra mí. No respondió más. La guió a la limusina. Mientras se alejaban, Sofía vio en una ventana enrejada del 2º piso la figura de Adrián, solo, derrotado, viendo cómo su plan se convertía en su propia tumba. Se giró hacia el frente.
El pasado había quedado atrás. Delante, solo había una mansión llena de niños esperando a su mamá. ¿Vamos a casa?, preguntó ella. Damián asintió, cerrando los ojos con paz. Sí, hija. Vamos a casa. Un mes después, el sol bañaba la mansión. Las ventanas estaban abiertas de par en par. En el jardín, un parque infantil había sustituido a los rosales premiados. Dentro, en el gran comedor, la mesa kilométrica de caoba estaba cubierta por un mantel de lino blanco con manchas de salsa y jugo de naranja, medallas de honor de una batalla alegre. En la cabecera, presidiendo la mesa, no estaba el temible don Damián. Estaba el abuelo. Vestía una camisa de lino azul claro, con las mangas remangadas y una servilleta metida en el cuello. A su derecha, en una silla elevada, estaba Mateo, el niño que un mes atrás había estado a punto de caer mortalmente por la escalera. Ahora se dedicaba con ahínco a ayudar a su abuelo a comer, intentando meterle una cucharada de puré en la boca. «Abre, abuelo, que viene el avión», gritaba Mateo con entusiasmo, agitando la cuchara peligrosamente cerca de la nariz del millonario. Damián, el hombre que había hecho temblar a la Bolsa de Madrid con un solo arqueo de ceja, abrió la boca obedientemente. «Aterriza suave, capitán Mateo, que la última vez me manchaste las gafas», bromeó Damián, aceptando la cucharada con una sonrisa que le llegaba hasta los ojos. Al otro lado de la mesa, doña Leonor reía a carcajadas. La anciana había rejuvenecido 20 años en apenas 30 días. Su cabello blanco estaba suelto, sin el moño severo de antaño, y llevaba un vestido de flores que hacía juego con la alegría del ambiente. Tenía a la pequeña Sofía en su regazo, trenzándole el pelo mientras la niña comía uvas. Pero el cambio más drástico estaba en el centro de la mesa. Sofía Montes ya no llevaba el uniforme negro y blanco, ya no llevaba el delantal con las tijeras en el bolsillo. Hoy vestía un elegante vestido color crema, sencillo pero de corte exquisito, que realzaba su figura y su dignidad natural. Llevaba el pelo suelto, brillante y limpio. Sin embargo, los viejos hábitos son difíciles de matar. Cuando vio que la copa de agua de Damián estaba medio vacía, Sofía se levantó instintivamente, tomando la jarra de cristal. «Permítame, don Damián, yo le sirvo». La mano de Damián se posó suavemente sobre la muñeca de ella, deteniendo el gesto. «Sofía», dijo él con un tono de advertencia cariñosa, «¿qué dice la regla número 1 de esta casa?». Sofía se detuvo, miró la jarra en su mano y luego miró a los ojos de su suegro. Soltó una risita nerviosa y dejó la jarra sobre la mesa. «Regla número 1. La madre de los herederos no sirve la mesa. Se sienta a la mesa». «Exacto, asintió Damián. Siéntate, hija. Para servir tenemos a Esteban, a quien le pago generosamente para que haga ese trabajo y que, por cierto, parece disfrutar más viendo este circo que trabajando». Esteban, el mayordomo principal que llevaba 30 años sirviendo en un silencio casi monacal, sonrió desde la puerta, algo inaudito en la historia de la mansión. «Es un placer ver vida en esta casa, señor», dijo el mayordomo, llenando las copas con una destreza impecable. Sofía se volvió a sentar. Aún le costaba creerlo. A veces, por las noches, se despertaba sudando, pensando que seguía en su pequeño apartamento húmedo, o peor, en esa celda fría de la comisaría. Pero luego oía la respiración tranquila de sus hijos en las habitaciones contiguas, decoradas con nubes y estrellas, y sabía que la pesadilla había terminado. «Tengo un anuncio que hacer», dijo Damián, poniéndose de pie y golpeando suavemente su copa con el tenedor. El ruido de los cubiertos cesó. Incluso los niños, sintiendo la solemnidad del momento y sobornados con la promesa de postre, se quedaron quietos. Damián miró a cada uno de los presentes. Su mirada se detuvo un momento en el gran retrato al óleo que ahora colgaba sobre la chimenea, presidiendo el comedor. Era un retrato nuevo, encargado a partir de una vieja fotografía. En él, Ricardo sonreía, joven y despreocupado, con el mismo brillo en los ojos que tenían los 6 pequeños sentados a la mesa. «Hace un mes», comenzó Damián, su voz temblando ligeramente por la emoción, «esta casa era un mausoleo. Yo era un hombre muerto que caminaba, respiraba y firmaba cheques, pero que estaba muerto por dentro. Había dejado que el orgullo y el dolor me carcomieran. Había echado a mi propia sangre. Había permitido que una serpiente como mi sobrino Adrián envenenara mi alma». Al mencionar a Adrián, un silencio tenso cruzó la mesa. Adrián estaba en prisión preventiva, enfrentando cargos por fraude masivo, malversación, intento de soborno y coacción. Los abogados de Damián habían sido implacables. No saldría en décadas. Pero entonces,
continuó Damián, mirando a Sofía, una mujer valiente entró por esas puertas. Una mujer que, armada solo con la verdad y un amor inmenso por sus hijos, derribó mis muros. Damián levantó su copa de vino. Quiero proponer un brindis. No por la empresa, no por el dinero. Esas cosas van y vienen. Quiero brindar por la familia, por la que está aquí, manchándose de tomate, y por la que nos cuida desde arriba. Damián se giró hacia el retrato de su hijo. Por ti, Ricardo. Perdóname por haber tardado tanto en entender que el verdadero éxito no era lo que construí en la oficina, sino lo que tú dejaste en el mundo. Estos 6 milagros. Por papá, gritó Mateo, levantando su vaso de plástico con jugo de naranja. Por papá. Corearon los otros 5 niños, levantando sus vasos con un entusiasmo desordenado. Sofía se secó una lágrima discreta. Sentía la presencia de Ricardo allí, entre ellos, en la risa de Leo, en la mirada seria de Lucas, en la dulzura de Sofía. Él no había muerto del todo, vivía en ellos. Y un anuncio más, dijo Damián, volviendo a sentarse. He tomado una decisión respecto a la empresa. Leonor lo miró con curiosidad. ¿Te vas a retirar, Damián? No del todo, respondió él con una sonrisa pícara. Pero voy a reducir mi jornada. Digamos que tengo nuevas prioridades. Damián señaló a los niños. He creado un nuevo fideicomiso, la Fundación Ricardo Balbuena. A partir de hoy, el 40% de los beneficios anuales de la corporación se destinarán a orfanatos, becas para madres solteras y hospitales infantiles. Sofía, tú serás la presidenta de la fundación. Sofía se quedó boquiabierta. ¿Yo? Pero don Damián, yo no sé nada de gestionar fundaciones. Yo solo sé. Tú sabes lo que es pasar necesidad, la interrumpió Damián. Sabes lo que es luchar contra el sistema. Sabes lo que es el miedo. Necesito ese corazón tuyo dirigiendo el dinero. Los contables y abogados pondrán los números, pero tú pondrás el alma. ¿Aceptas? Sofía miró a sus hijos. Pensó en todas las otras madres que estarían ahora mismo como ella estuvo hace un mes, desesperadas, solas, contando monedas. Acepto, dijo con firmeza, con una condición. ¿Cuál? Preguntó Damián, divertido. Que los sábados sean sagrados. Nada de trabajo. Los sábados son para la familia. Y usted, don Damián, tiene que venir al parque con nosotros. Y tiene que tirarse por el tobogán. Damián soltó una carcajada sonora, una risa que retumbó en el techo alto del comedor, espantando a los fantasmas restantes. Trato hecho. Aunque necesitaré que Esteban me ayude a levantarme después. La comida continuó, transformándose en un caos feliz. El postre llegó, una tarta gigante de chocolate. Como era de esperar, terminó con más chocolate en las caras de los niños que en sus estómagos. En un momento dado, Damián se limpió la boca y observó la escena. Vio a su madre rejuvenecida. Vio a Sofía, segura y feliz. Vio a sus nietos. Sintió un tirón en la manga. Era Leo, el más callado de los 6, que se había bajado de su silla y se había acercado a él. El niño sostenía algo en su mano pequeña y cerrada. ¿Qué tienes ahí, Leo? Preguntó Damián, inclinándose. El niño abrió la mano. En su palma había una pequeña pieza de metal oxidado. Era un engranaje diminuto. Damián sintió que el corazón se le detenía un segundo. Reconoció la pieza. Era una parte del mecanismo interno de un reloj Patek Philippe antiguo. ¿Dónde encontraste esto? Preguntó con voz ahogada. En el jardín, dijo el niño con inocencia, debajo de las flores rojas. Había brillo. El rosal de la madre de Ricardo, el lugar donde su hijo le había dicho en la carta que enterró el reloj roto hacía 30 años. Damián tomó la pequeña pieza de metal con dedos temblorosos. Era la confirmación física, el último mensaje de Ricardo, entregado por la mano de su propio hijo. Era como si Ricardo le estuviera guiñando un ojo desde el más allá, cerrando el círculo. Es un tesoro, Leo, dijo Damián, cerrando la mano del niño sobre el engranaje. Un tesoro muy especial. ¿Sabes de quién era? ¿De quién? De tu papá. Él lo guardó ahí para que tú lo encontraras hoy, para recordarnos que el tiempo es lo más valioso que tenemos, y no hay que desperdiciarlo estando enfadados. Damián levantó al niño y lo sentó en su regazo, abrazándolo fuerte. La tarde cayó suavemente sobre la mansión. Los niños, agotados por el azúcar y el juego, fueron cayendo dormidos uno a uno. Sofía y Leonor se llevaron a los más pequeños arriba. Damián se quedó solo en el comedor un momento.
La mesa estaba hecha un desastre, pero para él, era la obra de arte más hermosa que había visto nunca. Se levantó, caminó hacia el ventanal y miró hacia el jardín. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Sacó su teléfono y marcó el número de su abogado. Valdemar. Sí, soy yo. Prepara los papeles para el cambio de testamento definitivo. Sí, todo. Y quiero que inicies los trámites para cambiar el nombre de la finca. Ya no se llamará Mansión Balbuena. Hizo una pausa. ¿Cómo se llamará, señor? Damián miró hacia el interior de la casa, donde se oían las risas de Sofía y Leonor subiendo la escalera. Se llamará Villa Los 6. Colgó el teléfono y apagó la luz del comedor, dejando que la única iluminación fuera la pequeña luz que brillaba sobre el retrato de Ricardo. Buenas noches, hijo, susurró. Descansa en paz. Yo me encargo de todo ahora. Damián subió las escaleras, no con el paso pesado de un anciano solitario, sino con la prisa de un abuelo que no quiere perderse el cuento de buenas noches. La mansión, antes una tumba de oro, estaba ahora rebosante de vida. Y por primera vez en la historia de los Balbuena, el amor valía más que el apellido.